Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días. Hoy les hoy les vamos a hablar de la medicina en el virreinato. Nuestro equipo está formado por Braulio, Regina, Samantha y yo. Dale, por favor. Bueno, pues para empezar, el virreinato fue el periodo después, el periodo de México después de la conquista. Este dura aproximadamente unos 300 años y pues vamos a ver qué fue de la medicina en este periodo. Para comenzar, en las ruinas de lo que antiguamente era Tenochtitlan, fue constituida la Ciudad de México y pues esta fue poblada por hombres de distintas razas. Por eso se podría decir que había mucha diversidad racial. En los patios del Templo Mayor de los aztecas, pues se trazó la plaza principal de la nueva ciudad. En esta plaza se encontraba la gran iglesia catedral en el norte, bueno, viendo hacia el norte, viendo hacia el oriente, uno de los palacios de Hernán Cortés y de frente al ayuntamiento de la ciudad. 3 cuadras sobre la calzada se levantó un hospital y este pues es muy importante porque sigue hasta hoy en día y hoy en día tiene el nombre de Hospital de Jesús, si no me equivoco. Sí, es el Dios de Jesús. Bueno, pues cuando se empezó a reconstruir la ciudad, pues se fue conservando la fisonomía de antes. Esto quiere decir que se conservó su mismo aspecto y algunas características, pues sí, algunas características. Aquí en el virreinato hubo muchos problemas médicos, como las epidemias, las epidemias de viruela, de sarampión y de tifoidea. También hubo muchísimo hambre y las personas padecían de fatigas enormes, ya que pues estaban reconstruyendo la ciudad. Para el año de 1524 ya se ejercía la medicina, la ejercían algunos hombres con preparación o sin preparación. Entre los primeros que ejercieron la medicina y cirugía, pues fueron el libro resalta al maestro Juan, quien curó a Pánfilo de Nerváez del ojo, De Narváez, sí. y pues algunos otros, ¿mande? De Narváez era así. Porfirio de Sí, de Narváez. Nerváez. Mm. Otros que menciona el libro que resaltaron y que ejercían era el licenciado Pedro López y el doctor Cristóbal de Ojeda. Este último fue quien curó a Cuauhtémoc de sus quemaduras. Y pues ahorita les mencioné que se construyó un ayuntamiento y pues el ayuntamiento daba mucha importancia a la medicina, tanto así que de los pocos recursos que tenía, pues si daba recursos para cuidar la salud de los habitantes, se construyeron boticas y pues sí se les ordenaba, mencionaba a la gente que pues tenían que asistir para estar bien de salud. Dale, por favor. Mm, ya. Bueno, pues en el año 1537 llegó a México la imprenta y el primer libro que pues fue impreso aquí en América fue el libro breve y más compendiosa Doctrina Cristiana. El segundo libro fue Doctrina Breve. Dale, por favor. Y pues ya vamos a hablar de Tlatelolco. Tlatelolco era una pequeña ciudad independiente. Esta era en un comienzo habitada por comerciantes y alfareros, hasta que fueron sometidos por los aztecas. Los aztecas aquí construyeron un enorme templo dedicado
dedicado a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Sí, sí, perdón. Y Tezcatlipoca, Copa. Y pues, sí, sí, y este templo fue construido enfrente de una enorme plaza. En el 2 de junio de 1537 se dicta la bula contra la esclavitud. Esto fue muy importante porque, pues, ya con esto se proclamó la igualdad de todos los hombres, independientemente de su raza o de su color de piel. El 4 de noviembre de 1617, el rey Felipe III ordenó una revisión en la enseñanza médica. Eso también fue muy importante, ya que pues casi casi obligaba a los catedráticos de medicina a leer los capítulos correspondientes del libro de Galeno, de Hipócrates o Avicena, para que los estudiantes entendieran más el fundamento de la medicina, para que entendieran la ausencia de las enfermedades y sus causas. Ok, entonces estamos viendo pues que en la época del virreinato y posterior a la llegada de los españoles, pues definitivamente la medicina, ya hemos dicho nosotros que estaba recopilada en los textos de medicina, estaban recopilados en lo que era el Códice Mariano, ¿verdad? En lo que era el Libros Medicinales, que posteriormente va a ser publicado por, este, va a ser publicado ya cuando llega la imprenta aquí. Pero se fija usted cuando lo primero que tiene que empezar es haber un encuentro entre dos culturas totalmente diferentes, ¿sí? Llegan los españoles, ¿sí? Llegan en 1521, toman Tenochtitlan, y entonces ahí se encuentran pues, con un manejo de la medicina pues totalmente diferente a la que ellos traían. Entonces, pero el problema era de que llegan los españoles y pues se enferman, hay enfermedades, hay guerra, hay heridos y no hay quien los cure. O sea, vienen, los españoles han llegado y vienen en pos de conquista, en buscar nuevos territorios. Y entonces llegan y cualquier gente, pues que era un curandero, un sobandero, arreglahuesos, era el que estaba ejerciendo la medicina ahí en ese momento. Entonces cualquiera podía estar ejerciendo medicina, entonces tiene que empezar a legalizarse, ya a hacerse en forma legal, lo que va a ser el estudio de la medicina. No hay donde estudie medicina. Entonces la gente, los primeros médicos van a llegar, son médicos de Europa, médicos que van a tener ya un título de las universidades europeas y que empiezan a dar consulta aquí en nuestro país, sobre todo atendiendo a los españoles. También dice que, me está comentando usted, dice que surge la necesidad de empezar a construir hospitales. Y el primer hospital, pues que lo funda Hernán Cortés, que es el hospital de Nuestra Señora, sí, que posteriormente se denomina Hospital de Jesús, que era un hospital encargado de atender solamente a los españoles, ni siquiera a veces a los criollos. Entonces, era el gran problema de que no había lugar cómo atender, ni quién atendiera a la población. Ok, seguimos. Continuamos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los primeros libros de medicina. En el libro se menciona que antes de la impresión del primer libro de medicina ya existía en Nueva España un libro entre los médicos que trataba de medicina americana, pero se menciona muy poco al respecto de este. Y después se menciona de un libro escrito por el doctor Pedrarias Benavides. Lo hizo imprimir en el viejo continente, en España. Se supone por la dificultad del medio, porque no había una imprenta y pues prefirió hacerlo en 1561 y se llamaba Secretos de Chirurgia. ¿Sí se dice así, Doc? Sí, secreto de cirugía. Y pues en el libro se menciona una parte del epígrafe que viene aquí, las enfermedades mormogálico y la paronés, asimismo la manera de cómo se curan los indios de llagas y heridas y otras pasiones en las Indias. Sí, o sea, ya hablaba, eso era el secreto de cirugía, de cómo iban a actuar sobre las bubas producidas por la sífilis, ¿sí? O sea, la enfermedad,
La enfermedad llamada de morbo gálico era la sífilis. Entonces, que era frecuente. O sea, aquí la sífilis en América, pues era muy frecuente. Entonces, llegan los españoles y empiezan a contagiarse, empiezan a tener relaciones con las indígenas y empiezan a contagiarse y empieza a propagarse este problema. Entonces, se hace un problema de salud pública. Entonces, por eso Pedro Elías Benavides empieza a escribir ese libro que va a servir de base para el tratamiento de todas las enfermedades, sobre todo no nada más de las bubas o de los, sí, de los bubones formados por la sífilis, sino también cualquier tipo de enfermedades ampollosas que afectaban a la población, que eran propias de la población indígena y que ahora estaban afectando también a la población española. Así es. Bueno, aquí es recargable notar cómo se ensalzaba al príncipe de España, don Carlos, el poderoso y muy excelso. Pues habla de la influencia que tenía el rey sobre Nueva España, ¿no? Sí, pues Bueno, gobernaba, ¿le, sí. le pueden dar a la siguiente, por favor? Bueno, la imprenta, como ya dijeron anteriormente, se tienen como una discusión de cuándo llegó en sí, pero se estima que fue entre 1535 y 1549. El primer libro que apareció en Nueva España fue impreso en idioma latín. Eso fue en el año 1570. Posteriormente, en 1578, aparece uno de cirugía ya en castellano. Pero pues hay que hablar primero del código Badiano, como ya comentó el doc. Fue traducido al latín por Juan Badiano, sin embargo fue escrito por un nativo de Nueva España, bueno, antes Tenochtitlan, Martín de la Cruz, que fue educado en el Colegio de Tlatelolco. Esta obra es Códice o Código Badiano, es la obra más antigua de la que se tiene pues conocimiento en el continente. Las dos ciudades principales del virreinato eran México y Lima, como podemos ver, el virreinato de Nueva España y el virreinato de Perú. Por ende, como eran las ciudades más importantes, aquí iba a ser donde se encontraban las imprentas del virreinato. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, el segundo libro de medicina impreso fue La medicina del doctor Francisco Bravo, con el título Opera Me. Se trata de un libro en octavo, por lo que tengo entendido, se refiere a la medida con octavo, de 316 hojas. La obra llevaba tres ilustraciones en madera, en grabados de madera, en las que hablaba del sistema venoso, perdón, y la parilla, Zarzaparrilla, zarzaparrilla. la zarzaparrilla. Es una planta, la zarzaparrilla. Sí, es lo que encontré, pero no comprendí por qué lo hizo, doc. Bueno, es que la zarzaparrilla es dentro, si se fijan, dentro de los libros de la farmacología, de la herbolaria en México, sí, la zarzaparrilla era muy apreciada para ciertas enfermedades. Bueno, una vez que se creó la universidad en México, en Nueva España, perdón, se archivaron escritos de medicina y precisamente se menciona al doctor Francisco Bravo. En 1570, él pidió ser incorporado a la misma, exponiendo un título de la Universidad de Osuna como médico. Bueno, otro tratado de medicina. Este tratado de medicina del doctor Francisco Bravo fue al latín, como les comenté anteriormente, y luego apareció ya uno en castellano, de carácter más práctico y escrito por Alonso López en 1578. Aunque se dice que fue editado por Antonio Ricardo, también en octavo, y ahora sí, la medida se refiere, creo que es 15 por 18 centímetros, con el Sí, título de, ay, no sé cómo se dice, ¿se dice suma? sí, es la suma y recopilación. Es que como usa la V, Sí, así es lo utilizaban ellos. suma, y pues como les dije, consta de 7 tomos. Este libro consta de 7 tomos. El primero es de anatomía, el segundo de flebotomía o sangría,
el tercero de apostemas, el 4 de heridas frescas, el 5 de mal de búas, 6 de fracturas y 7 de pestilencia. Estaba un poco extenso el libro, el tratado, ¿no? ¿Le puedes dar a la Bueno, siguiente? estaba tratado y estaba mucho, muy amplio. Era demasiado amplio. Entonces ya estaba manejando varias enfermedades ahí. Sí, la ventaja era que este ya era en castellano. Mm. En 1577, Francisco Hernández concluyó su monumental obra de 17 volúmenes con nombre de Historia Plantarum Novae Hispaniae. Está un poquito largo el nombre. Sí, la historia, sí, la historia es la historia de la herbolaria en la Nueva España. Debido a una enfermedad, en 1576 era conocida como cocolix, cocolixta, Cocolisti, cocolixtli. el López y cocolisti. Hernández pues realizaron las primeras sesiones de anatomía patológica en Nueva España. Esto es algo importante que mencionar. Hernández escribió eh, pues varios textos sobre esta enfermedad. A los 50 años ingresó a una compañía llamada de Jesús, y continuó con sus estudios, y sacaron una segunda edición de este libro que fue entregada a las prensas de Pedro Valli. eh, y este volumen apareció en 1595. En 1577, pues, apareció otro tratado de plantas medicinales de México que se llamaba De Historia Plantarum Novae Hispanic, que es este. Eh, ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Y después tenemos uno de Gregorio López que se llama Tesoro de Medicinas. Fue nacido en España y decidió embarcarse al nuevo continente. Trabajó en Zacatecas como escribano, que tengo entendido que es quien hace un libro a mano, no, sin imprenta. Y después migró a la Huasteca, donde estuvo un tiempo ahí, pero enfermó y posteriormente muere. Y después de su muerte es publicado su libro, no fue publicado en vida, fue publicado hasta 1672. Y también pues podemos encontrar aquí este el epígrafe del libro. Me resultó un poco difícil encontrar el epígrafe de los dos anteriores porque se comenta que no existen, no están conservados los libros. Sin embargo, de este sí. Sí, ¿no? El Tesoro de Medicina y es ampliamente conocido, ¿verdad? Donde don Gregorio López empieza a investigar. Él es un viajante, es una gente que le gusta mucho andar viajando y andar viendo, conociendo, y va recopilando sobre todo recetas manejadas por el pueblo para tratamiento de algunas enfermedades. Si leyó usted algunas de las recetas, pues da risa a veces ver el tipo de medicina practicada en esa época. ¿No leyó algunos datos del Tesoro de Se Medicina? menciona que era medicina indígena mágica, y una unión con medicina europea, pero a pesar de carecer de un sustento científico, sí resultó importante. La verdad, no se me ocurrió acceder a las recetas, Doc. Fíjese, yo aquí tengo algunas de las recetas del libro de Tesoro de Medicina de don Gregorio López. Sí, y él maneja, dice, eh, él nos da una descripción total de las recetas, para qué es, cómo se debe de hacer la receta y cómo debe de administrarse. Y entonces comenta, dice, para la garganta con inflamación. Bueno, el Tesoro de Medicinas está también muy bien acomodado por orden alfabético de las enfermedades. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tiene flema salada con F, y luego grietas en los pies, entre los dedos, garganta con inflamación o dolor, ¿sí? Humores malos en el estómago,
hongos malos que ahogan, inflamaciones, mordedura de serpiente, dentera, desmayos, digestivo para heridas o llagas, gusanos, oídos con zumbido. Y cada una de ellas, esas patologías, todas las enfermedades él manejaba, les daba la receta específica, ¿sí? Decía que, por ejemplo, dice que para los oídos, dice, oídos con zumbido, dice, hay que utilizar mostaza molida y mezclada con higos secos metidos en los oídos, destilada con un poco de aceite de almendras dulces y algalia, todo junto, o zumo de cebolla con sal, o sangre de palomito blanco echada en los oídos caliente, o miel tibia echada con ellos con sal mineral, o aceite tibio con lana sucia, o hierbabuena cocida con miel y aplicada caliente sobre el oído y dejarlo una noche, o algalia con aceite de almendras dulces y echada al oído, quita el zumbido. Entonces, ahí nos dice mucho muy bien qué estaba pasando. Dice, dice, la mordedura de serpiente. Dice, en la mordedura de serpiente, utilizar ruda u orégano comido, o beber su cocimiento o canela, pimienta, jengibre o cortezas de rábanos y ajos, o saliva aplicada en ayunas, o estiércol de cabras aplicado con vinagre, o sal, o miel y vinagre, o untar con estiércol de humano y manzanilla molida y aplicada. Contra picadura de 100 pies, beber estiércol humano o untar la mordedura, o beber zumo de azumiate o poner una ventosa encima, o beber zumo de limón o sidra y fregar con ello la parte. Cominos bebidos en vino o cocimiento de cardo santo bebido. El de manzanilla bebido o aplicado, o simiente de col molida y bebida en vino, o atriaca aplicada, o beber aceite y vino en abundancia, o piedra de besóar, o beber zumo de membrillos, o aplicarlos, o poner al paciente a la sombra de un membrillo. Entonces, se fijan, eran recetas medio, donde ya tenían ellos una revoltura, revolvían ya lo que era la medicina mágica indígena con ya algunas cosas manejadas por los españoles. Ahí me dio risa una de las recetas que manejaba él. Para utilizar, hay que utilizar, agregar a la receta unas gotas de sudor de testículos de caballo. Entonces, imagínense nada más, perseguir al caballo, cansarlo para que sudara y de los testículos pescar 3 gotas para poder hacer la receta. O sea, manejaban recetas así increíbles para poder dar, darle solución a sus problemas. Yo me Sí, impacté desde bueno. que dijo estiércol humano, doctor. ¿Mande? Sí, Yo me fíjense, impacté. manejaban. ¿Sí? ¿Cómo se imagina? Bueno, en libros de medicina, hubo muchos más, pero estos fueron los que más destacaron y esto sería todo por parte de Ok. los libros. Ajá. Bueno, pero vamos a ver nosotros cómo fue el ejercicio de la medicina en esa época, en ese siglo. Estamos hablando nosotros del siglo XVI, de 1521 a 1600. ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Dice usted que al principio pues no había médicos y cualquiera podía estar ejerciendo el puesto de médico en una comunidad, ¿verdad? Curandero, era médico. Pero ¿qué va a pasar más adelante? O sea, ¿qué sucede en ese mismo siglo? ¿Sí? Cuando empieza, a los pocos años tiene que empezarse a regularizar esta situación, que empiezan a llegar médicos del extranjero, que empiezan a llegar médicos de Europa, salidos de las universidades, ¿sí? Y que van a llegar, sobre todo a la Universidad de Salamanca, que es la gran influencia que va a tener hacia la Universidad Real y Pontificia aquí en México. También en ese siglo tiene que ser fundada la universidad,
Tiene que empezar a hacer fundar una universidad para empezar a formar los médicos propios que van a ejercer en nuestro país. Ahora, ¿quién nos regula a esos médicos? Así como nos regula a nosotros la Secretaría de Salud, en ese tiempo también había una regulación. ¿Por quién estaba dada esa regulación? Estaba dada por gente del Cabildo, pero formaban un comité que era el Tribunal Real del Protomedicato, que va a durar por muchos años, hasta la época de cuando Valentín Gómez Farías decreta la salida del protomedicato para la formación del establecimiento de las ciencias médicas. Va a durar casi más de 300 años de protomedicato haciendo esa regulación. ¿Cómo Así es, estaba? Sí, perdón. No, continúe, doctor. Sí, no, No. iba a decir que vamos a platicar acerca de esos sucesos. Si le puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a platicar. Bueno, muy bien. Sí, lo puse en forma de una línea de tiempo porque prácticamente no son sucesos aislados entre sí, pues porque la médica es una ciencia constante, pero pues a mí me parece mucho más fácil relacionarla por los años y todo lo que se hizo dentro de esa época, ¿no? Entonces, iniciamos, como ya bien nos dijo el doctor, en 1621, cuando se funda la Real y Pontificia Universidad de México con la Cátedra de Anatomía y Cirugía. Aquí ya vemos que se empieza a tomar un sentido más serio en cuanto al estudio de la medicina, donde no todos podían ser médicos porque ya empieza a ser en sí una carrera como la literatura, como cualquier otra. Después, en 1646, aparecen las construcciones palafoxianas, o también conocidas como los estatutos universitarios. Un estatuto universitario es prácticamente un documento acerca de una universidad donde empiezan a basarse pues todo el funcionamiento, cómo se va a hacer, los valores de la universidad. Y aquí mismo tenemos que a los estudiantes de medicina pues se les ordenaba que se realizaran obligatoriamente las disecciones sobre cadáveres. Ahora vemos pues en todas las clases que hemos tenido las diferencias que antes, cómo se veía inmoral que un estudiante de medicina pensara siquiera en estudiar una disección, y ahora vemos que es parte fundamental del crecimiento como médico. Luego nos brincamos hasta el 8 de octubre en 1647. Aquí no lo puse en la línea del tiempo, pues porque no me dejo por el espacio, ¿verdad? Pero está pues comprendido entre la aparición de las construcciones palafoxianas y lo de la Gaceta de México, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces aquí el 8 de octubre de 1647 pues el Hospital de Nuestra Señora se inician actividades pues ya médicas con el cirujano conocido como Juan de Correa, que escribe pues la primera historia clínica sobre una hematuria fatal. Digo, hematuria, perdón. Hematurias. Y pues, podemos ver, y pues podemos ver pues por el significado de la etimología de la palabra que las hematurias pues son una enfermedad donde hay una gran cantidad de sangre en la orina. Luego, en el siglo XVIII, el virrey Baltasar de Zúñiga establece lo que es el internado obligatorio, aquí pues también en el Hospital de Jesús, para que las personas que querían ejercer medicina tuvieran que tener 2 años de internado y aparte presentar un examen profesional para poder ejercer esta carrera. Luego, en 1722, tenemos lo que dice en la diapositiva, que se publica el primer número de la Gaceta de México, fundada por Juan Ignacio María de Castorena y Ursúa y Goyeneche. Bueno, la Gaceta de México fue prácticamente el primer periódico con información relativa acerca de la medicina. Ya vemos que la medicina sale de lo que es del hospital, de la enseñanza médica, y empieza a ser un conocimiento ya más pues público, por así decirlo. Y luego, en 1727, se publica una obra que se conoce como Cursos Médicos Mexicanos, publicada pues por el doctor Marco José Salgado, que prácticamente en esta obra se comprendía lo que era un tratado de fisiología, pero ya en México. ¿Sí? Luego, vámonos hasta 1735. En 1735 se funda lo que es la Academia de Medicina del Virreinato, pues eso fue un paso muy importante para la medicina.
¿Le das a la siguiente diapositiva, por fin? Gracias. Bueno, ahora pues continuamos con nuestra línea del tiempo. En 1750, el doctor José Dumont, creo que así se pronuncia su nombre, impulsa lo que es la disección humana en el Hospital Real de Naturales en la Ciudad de México. ¿Okay? Y luego, 17 años después, quien es conocido como el virrey Carlos Francisco del Croix, solicita lo que es una erección, pues prácticamente la fundación, vaya, no vayan a pensar otra cosa, de lo que es el Colegio de Anatomía y Cirugía. Aquí lo que pasa es que le habían hecho una petición pues para que se fundara este colegio, y después de haberlo analizado, también con lo que fue pues el protomedicato, que ahorita vamos a hablar también de él en unos años, pues se funda este colegio, también pues muy importante. Y luego, un año después, llega a México el Real Decreto de Carlos III. ¿De qué era exactamente este decreto? Aquí, en este decreto, pues era cuando se intentaba crear lo que era la Academia de Anatomía en el Hospital de Indios de la Ciudad de México. Luego, un año después, ahora sí vamos viendo que pues los lapsos entre estos cambios tan grandes para la medicina, pues ya se van acortando. En 1769, quien fue conocido como el cirujano Andrés Montagnier, somete a la aprobación del virrey unos planos de construcción para lo que se entendían que fueran los anfiteatros anatómicos y para que se mejorara lo que era el colegio de cirugía. Y el año siguiente, pues ya una vez aprobada este plan de construcción, se empezó el inicio de operaciones en estos anfiteatros. Y en 1770 se inaugura por fin el Hospital Real del Colegio de Cirugía, que en este hospital había catedrales en tanto de anatomía, de fisiología, operaciones, clínica quirúrgica y medicina legal. Y las personas, bueno, los médicos más que nada, que querían ejercer ya la medicina en un sentido profesional, pues en su boleta tenían que presentar documentos oficiales, parecido a la universidad ahorita, ¿no? Tenían que aprobar todas estas cátedras y por fin pues se le daba la liberación y podían ejercer lo que era la medicina. ¿Qué más tengo? Ah, acá está. ¿Le das a la siguiente, por favor? Okay. Entonces aquí ya entramos con los representantes de la Ilustración. Entre estos, pues destaca lo que era el médico Bartolache, no sé si se pronuncia así su nombre, pero espero que sí. Es bueno, Bartolache, sí. Bartolache, ok. Este en México fue nacido en el estado de Guanajuato en 1739 y durante su juventud, pues por su personalidad tan destacada, se cambió constantemente de colegios. Pero en 1764, pues el libro menciona, me pareció relevante decirlo, no sé por qué, que da señales de vida en lo que es la universidad, pidiéndole a su rector pues que se le eximiera, ¿no? Que él no llevara El peluquín, un peluquín. es que se usaba, Sí, tenía un que ser con peluquín. peluquín. Así es, era como un código de vestimenta. O sea, lo que se veía ahora en los colegios, uniforme y todo, pues las personas, los hombres tenían que llevar un peluquín, que es prácticamente una peluca que solo cubre la parte superior de la cabeza. Entonces, pues, él por algún motivo no quería usarlo y pues se le concedió, ¿no? 2 años después de esto, pues, cuando ya sigue estudiando, pues recibe el grado de bachiller y luego 6 años después ya se gradúa de lo que es de licenciado y doctor en medicina. Entonces, relevante a la medicina, las aportaciones de Bartolache, pues fue que el 17 de octubre de 1772, pues publica lo que es la primera revista médica del continente, que se titula Mercurio Volante. En esta dio a conocer lo que era la producción científica y literaria, perdón, de todas las instituciones culturales de la Nueva España. Y luego también se le atribuye lo que es la introducción del hierro en las terapéuticas de la anemia. Se vendía como un medicamento, que era como un remedio secreto, porque nadie sabía, y se le conocía como píldoras marciales, creo, o gibelinas, me parece. Y bueno, ya después no es muy relevante lo que pasa con Bartolache, finalmente muere, intentando inaugurar una universidad, pues una catedral de química. Y quien cuenta pues toda la biografía es su amigo y pues su co-trabajador, por así decirlo, Antonio Alzate, del que vamos a hablar.
en la siguiente diapositiva. ¿Le cambias, por favor? ¿Hasta aquí todo bien? ¿No me voy yendo muy rápido? No, vamos bien. No sé, sus compañeros. Todo bien, Sam. ¿Sí? Está Ok. Sí, todo interesante. bien. Sí, bien, bien, bien. Sí, hay que ir, está bien. hay que ir manejando, viendo cómo ha ido evolucionando, sí, el estudio de la medicina aquí en nuestro país. Sí, cómo de la nada empieza y cómo hay ese decreto para crear la Real Universidad Real Pontificia de México, sí, donde dan cátedras más que nada, y eran cátedras pues muy vagas, sino que tiene que irse armando poco a poco, empezar a formar cuerpos colegiados para empezar a formar los colegios de cirugía o academias de cirugía principalmente, ¿sí? Y entonces van a empezar empezar a dividir lo que va a ser la cirugía de la medicina interna. Vamos a ir viéndolo. Adelante. Ok. Ok. Entonces, luego tenemos a don Antonio Alzate, que fue un insignia naturalista que cultiva lo que es el método experimental. Él publica un opúsculo, en caso de que pues, no sepan, es prácticamente un tratado científico acerca de la epidemia del tifo. Luego, en 1777, el virrey Bucareli impone el deber tanto a cirujanos como barberos de curar gratuitamente cada persona turnos de un mes a lo que eran los mendigos del Real Hospicio de Pobres. Entonces, pues ya vemos que los cirujanos y los barberos, a pesar de ser ya una carrera, por así decirlo, importante, pues aún tienen el deber de curar a las personas, ¿verdad? A pesar de que estas no pudieran pagarle o no tuvieran la autorización. Luego, en 1735, no sé por qué se vio recortada, pero bueno, se funda la Academia de Medicina del Virreinato, y en el 1750 el doctor que habíamos visto anteriormente, Joseph Dumont, impulsó lo que es, bueno, eso ya lo había dicho, pero bueno, impulsa la disección humana en el Hospital Real Naturales en la Ciudad de México. ¿Sí? No sé que me regresé de años. Sí, Sí, ya bueno, lo hemos hablado sí. de eso. Sí. Ahorita más que nada ya vamos a Ajá, finales ya. del siglo XVIII. Sí, así Sí. es. Entonces, bueno, vamos a ponernos bien en el tiempo. El 5 de agosto de 1779 se expide en Veracruz lo que se le conoce como el decreto que estipulaba a los médicos extranjeros que tenían que presentar un examen profesional antes de ejercer en México. Este examen lo tenían que presentar ante lo que era el protomedicato, que pues como ya nos había dicho el doctor, y ya nada más para complementar, era un tribunal que establecieron los reyes de España para poder como vigilar estos ejercicios profesionales de los médicos, de los cirujanos y de los parteros. Luego, en 1780, pues de nuevo viene Bartolache, donde publica publica una obra con un título bastante largo que se llama Instrucciones que pueden servir para que se cure a los enfermos de viruela epidémica. Y pues como su título pues lo expresa, se trata acerca de las experiencias con el brote de viruela y cómo se podían pues curar a estos enfermos, de acuerdo a su experiencia que él vivió en este brote. Luego, en 1782, ya empiezan a hacer eventos, pues el libro los trata como eventos aislados, ya empiezan a hacer los años un poco más llevaderos, y en 1782 el doctor Francisco Hernández, que era un cirujano, practica en Veracruz una sinfisiotomía, y lo que yo busqué, según esto, es que es una operación usualmente cuando se está dando un proceso de parto, en el que las fibras de lo que es la sínfisis púbica empiezan a dividirse para separar una articulación de aquí del pubis, y que se pudiera mejorar la dilatación, según lo que yo he entendido, pero no sé si gusta. Sí, era más que nada para abrir, más que nada, sí, abrir los huesos de la pelvis, o sea, abriendo lo que es la sínfisis del pubis, que se abrió un poco más para que pudiera pasar el producto, cuando el producto no podía pasar. Eso fue lo que hizo. Y no tanto a nivel del canal del parto, porque el canal del parto más que nada pues, está a nivel del cervix, a nivel vagina, pero el problema más que nada estaba a nivel de las articulaciones, de lo que era la caja, lo que es los ilíacos que están unidos ahí, hacía que los ilíacos se abrían un poquito más para que dieran
paso del producto. Entonces, esa era la sinfisectomía, sí. ¿Ok? Ujú. Luego, en 1785 se publican las primeras estadísticas hospitalarias en el periódico que les había mencionado antes, la Gaceta de México. Prácticamente las estadísticas hospitalarias son como, pues como su nombre lo dice, estadísticas que se hacían de los servicios y las actividades que se llevaban a cabo en los hospitales. No sé si esas estadísticas eran un objetivo de comparación para ver qué hospital tenía el mejor servicio, sino más bien para qué les faltaba, creo. Sí, no, es que esto más que nada era, más que nada información. O sea, que ya los médicos tenían que estarse informando, perdón, en forma continua, en forma constante, estarse actualizando de lo que estaba sucediendo. Entonces, es importante que empiecen ellos también, es importante que empiecen a tener información, qué está sucediendo en otros hospitales, porque ya en esta época, pues ya hay varios hospitales, está el Hospital de Jesús, está el Hospital de San Lázaro, está el Hospital de Cosme y Damián, está el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, ya empiezan a surgir muchos hospitales. Okay. Luego, pues, tenemos más datos de médicos que lograron, pues, procedimientos relevantes en este tiempo. En 1792, Ignacio Lucero practica lo que era una operación de hígado, que el libro lo describe como una desbridación de un absceso hepático. Una deshidratación es... Sí, abrir un absceso nada más, ¿verdad? Drenarlo. Ajá, sí, drenarlo, exacto. O sea, nada, pues bastante sencillo de escuchar, ¿verdad? Sabemos. Luego, en 1793, en la Gaceta de México, que sigue siendo un periódico muy importante, el doctor Sebastián Barcelo publicó un resultado satisfactorio de una trepanación que realizó a un paciente. Vemos entonces que pues, este periódico pues, es muy relevante, que se empiezan a publicar más noticias de hazañas médicas en ese tiempo. Sí, la Gaceta de México sí fue el medio de información, sí, médico, como existe ahorita, como existen artículos que se están publicando en diferentes revistas, así era, antiguamente era la Gaceta de México, era lo máximo ahí, que duró por muchos años, la Gaceta dando información de la relevancia, de los actos relevantes que se habían efectuado aquí en nuestro país a nivel de medicina. Así es. Entonces ya tenemos en 1801, que es el último punto de la línea del tiempo que les pues, plasmé ahí, que se promulga la cédula real de Carlos IV, que era donde se ordenaba que se separara lo que era la medicina interna de la cirugía. Luego, 3 años después, se aprueba lo que era la petición de una junta gubernativa para establecer en México una delegación que se encargase de lo que era la organización de las cirugías en el reino. También en este año se realiza una expedición científica también muy relevante, porque en esta expedición, se suponía, bueno, más bien, era para introducir lo que era la vacuna contra la viruela. Y después de esto ya tenemos los últimos puntos que maneja el libro en cuanto a estos ilustres. Y tenemos que en 1810, quien era el virrey Francisco Javier Venegas, expide también una circular para que se observara la correcta aplicación y la propagación de esta vacuna. 4 años después, finalmente se organiza lo que era la primera Junta de Salubridad Pública, y donde el ayuntamiento pues dispuso que una de las primeras funciones que tuviera esta Junta de Salubridad Pública fuera que se aplicara la vacuna antivariolosa. O sea, que se aplicara bien, que se aplicara a las personas que se necesitaban, y pues como vemos, pues dio resultado. Es más o menos lo que estamos viviendo ahorita con la vacuna contra COVID. Sí, en ese tiempo, estamos hablando de los finales del siglo XVIII, sí, principio del siglo XIX, vemos nosotros que la viruela es un problema grave. Sí, cuando llegaron los españoles aquí, dice que acabaron, sí, fue una baja total de la población indígena, por eso tuvieron que traer negros, porque no había quien trabajara. Sí, se acabaron casi los indígenas con la viruela. La viruela en realidad aquí no era conocida en América, es traída por los españoles, y la viruela pues ha estado causando muchos problemas a nivel en Europa, a nivel europeo.
sí, tiene que buscar, se busca la manera, empieza al estudio de la medicina y el doctor Jenner es el que se va a encontrar de que encontrar una vacuna. El nombre de vacuna viene porque venía de unas vacas, de los trabajadores, de los ordeñadores, sí, de una mujer que trabajaba en un establo, y ahí pues la vacuna. Entonces, ellos no presentaban cuadros de viruela. Entonces surge la vacuna contra la viruela y pues es un boom en ese tiempo. Pero pues ya, a diferencia de nuestra época, que pues las cosas suceden y rápidamente estamos muy globalizados, y rápidamente tenemos la información, pues imagínense en esa época, ¿no? Estamos hablando de 1800, 1790 y tantos, 1800. Entonces está donde pues la comunicación está pues algo lentona. Sí, las vías de comunicación pues también son lentas. Entonces no es hasta que años después va llegando la vacuna que es traída por el doctor Balmis, la trae de Filipinas y viene a dar aquí a México el doctor Balmis y es el que trae esa vacuna. Y entonces empieza a organizar cómo aplicar esa vacuna y tiene que también surgir, sí, un edicto, ¿sí? Donde se ordene la vacunación a toda la población, ¿sí? Y esa vacunación, pues sí, pues, yo me acuerdo todavía, fíjate, estamos hablando de 1700, ahora estoy hablando de yo de aquí de 1900, ¿qué será? 1960, 1965, aquí en nuestro país, todavía la viruela era un problema, ¿sí? Todavía nos tenían que vacunar contra la viruela. Ya después definitivamente la viruela desapareció del planeta, ya ni siquiera, ya ni se conoce. Pero antiguamente pues era, no sé, a ustedes ya nos tocó ver, pero había mucha gente que estaba con la cara toda cacariza, no sé, está cacarizo, le falta, tenía pozos en la cara, sí, por la viruela que le había dado. A veces daba a nivel de los ojos y provocaba ceguera. Entonces era un problema fuerte y dejaba muchas secuelas. Sí, sobre todo a nivel estético, dejaba a la gente. Ya sabemos a quién le había dado viruela, está como con los leprosos. Nada más se le sacaba el tabique de la nariz y seguro que o son cocas, o son cocos, o son leprosos, o sea, una de dos, cuando se acaba el tabique nasal. Entonces vemos nosotros que en esa época, pues sí, se avanzó grandemente para poder atender a los problemas de epidemias que se presentaban, sí, con lo que era el problema de la viruela. Muy bien. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, después vamos a tener la llegada de los hospitales los hospitales, como varios ya sabemos, llegaron a México con la llegada de los españoles. El primer hospital y el más antiguo de América fue el Hospital de la Purísima Concepción o el Hospital de Nuestra Señora. Este hospital fue erigido por Hernán Cortés en 1524. Bueno, este hospital fue muy importante porque prestó muchísimos servicios de una suma muy importante y muy grande, porque en aquel tiempo, pues las enfermedades se presentaban en forma de epidemias asoladoras. Y bueno, pues los beneficios de su servicio fueron recibidos tanto por españoles como por los indígenas. Ya después el mismo pueblo le empezó a llamar el Hospital del Marqués y también se le llegó a conocer como el Hospital de Jesús Nazareno. Eso se debió más que nada a que dejaron una Sí, una imagen de imagen. Jesucristo que le dio Sí, mucha fama. sí, entonces sí, se le quedó como Hospital de Jesús. Pero se fija usted, Ajá. pues, fue un hospital, pero era un hospital definitivamente para los españoles, no era para todo el pueblo, no era para toda la población. O sea, siempre vemos nosotros que la población indígena se vio totalmente marginada. Lo mismo los negros que empezaron a traer, pues entonces también estuvieron totalmente marginados. Y todavía también quedaban marginados los criollos. Ahí más que nada eran solamente para los españoles. Ok, bueno, se le denominó, o sea, ya se le quedó el nombre de Hospital de Jesús y bueno, hasta la fecha este es el nombre que conserva. Y
en esta capilla menciona el libro, me pareció interesante, que se encuentran los restos del conquistador Hernán Cortés. Ahí están. Cuando vayan a México, vayan a visitarlo. Ahí está, Hernán Mm. Cortés. Sí. Bueno, le hace la siguiente, por favor. Otro hospital que también fue pues muy conocido y fue de mucho abolengo fue el Hospital de San Lázaro. Este fue erigido entre 1521 y 1524. En este hospital, bueno, este hospital también se va a deber a la iniciativa de Hernán Cortés y en él se atendían a los enfermos de lepra. Puro leproso, ¿verdad? Era lo que manejaba en San Lázaro, sí. Sí, el San Lázaro era puro leproso. Ujú. Ya después, en 1572, el doctor Pedro López decidió que iba a reemplazar el, el hospital de leprosario, le decían. Ujú. Fue a expensas de su propia fortuna y solicitó al arzobispo Moya y al virrey Martín Enríquez para que se hiciera otro nuevo. Ujú. Bueno, ya después el fray Pedro Gante, Fray Pedro de Gante. ajá, fray Ujú. Pedro de Gante, ¿verdad? Se unió con otros dos franciscanos y fundó en 1531 el Hospital de Saint Joseph, que fue para indios. Fue porque en esta época existió una pandemia muy fuerte, muy fea, que se llamó Tepitonzahuatl o sarampión, y esto fue entre los naturales. Este hospital en el año de 1556 se le va Sí, a les digo, conocer, ¿perdón? perdón, que pues estaban totalmente sin nada, ni lugar donde atender a los naturales. Era nada más para Ujú. atender a los españoles o atender a los criollos, pero nunca a los naturales. Y no es hasta que Fray Pedro de Gante empieza, sí, y lo que es, lo que es con los franciscanos que llegan de España, empiezan a crear un hospital propio para los indios, que es el Hospital de San José, ¿sí? Ajá, y bueno, bueno, ya después en 1556 se le va a conocer a este hospital con el nombre de Hospital Real de Saint Joseph. Mm. Y en el siglo, si no mal recuerdo, en el siglo XVII es cuando ya va a tomar el nombre de Hospital Real de Naturales o Indios, porque pues como comenta el profe, fue el que los atendió. Ujú. Bueno, después en el año de 1541 el fray Juan de Zumárraga eh, promovió una fundación que se llamó el Hospital del Amor de Dios. Esto fue para atender a enfermos bubosos o sifilíticos, ya Sí, o sea, que, así como San Lázaro estaba encargado para atender, era puros leprosos, ahora vemos nosotros que el Hospital del Amor de Dios, que ha sido fundado por Fray Juan de Zumárraga, entonces eso se dedicaba nada más a atender pacientes de sífilis, que también era un problema, era definitivamente un problema grave de salud pública en esa época. ajá, bueno, estos enfermos, los sifilíticos, no eran recibidos en los demás hospitales y se la pasaban vagando por las calles. Menciona el dolor el libro, perdón, que causaban vergüenza a las autoridades de la ciudad y también pues lástima a la gente. Ujú. Y ya pues fue por esto que se decidió fundar esta fundación, esta institución. Y después, en el año 1567 el fray Bernardino Esa vez, Álvarez, sí. Ujú. ajá, fundó en el solar anexo a la iglesia de San Hipólito,
el Hospital de San Hipólito, que en un principio, bueno, el propósito de este hospital era albergar enfermos convalecientes de los hospitales de la Concepción y del Amor de Dios, Ujú, pero también nos menciona que recogía menesterosos, enfermos o no, ujú. y algunos que estaban dementes. Es por esto que pues se le considera la primera institución en América destinada a alojar enfermos mentales. Mm, Y pues quien se hizo cargo de la atención de estos pacientes fue Fray Bernardino Álvarez. ujú. También lo ayudaron los Hermanos de la Caridad. Eh, Después, el doctor Pedro López en 1582 fundó el Hospital Real de la Epifanía o de Nuestra Señora de los Desamparados. Y este tenía el fin de albergar y atender a pacientes negros, mulatos y mestizos que también estaban deambulando por la ciudad. Sí. Al terreno donde fue construido se le conoce como Vieja Alhóndiga. Y bueno, en el siglo XVII se va a construir el Hospital de los Betemitas, que este hospital pues se destinaba más que nada a recoger indios, también a negros, a mulatos y a españoles. Am, ya por último tenemos el Hospital del Espíritu Santo, que fue edificado en 1600 por Alfonso Rodríguez del Vado y su esposa, Ana Saldívar. Y este fue para curar enfermos españoles, hombres y mujeres. Está situado en las calles de Isabel la Católica. Y bueno, de mi parte ya sería todo de los hospitales. Entonces, vemos, pues, nosotros que lo que fue el siglo XVI, pues también fue rico en la construcción de algunos hospitales, ¿verdad? Claro que empezaron los hospitales siendo muy selectivos para los españoles nada más, pero después se fueron abriendo poco a poco, y si se fijan ustedes ahí, es un gran impulso por parte de la iglesia. Aquí la iglesia influyó grandemente para empezar a atender a los naturales. ¿Sí? Yo creo de los primeros que empiezan son Fray Pedro de Gante, empiezan a crear un hospital para atender a naturales. O sea, desde los españoles en realidad en su afán de conquista, pues ellos nada más trataban de proteger a su misma gente, pero se estaban acabando a la población, por eso la población tuvieron que traer gente negra. Pues aún así a los negros todavía posteriormente fue cuando se empezó a construir hospitales para poderlos atender también a ellos. Muy bien. Y todos los nombres de los hospitales pues son nombres de santos, ¿sí? Si se fijan ustedes, porque todos han sido manejados por religiosos, órdenes religiosas. Y hay muchas órdenes religiosas que todavía hasta la fecha se dedican a la atención en hospitales. Continuamos con... Sí, doctor, también había otro hospital, ¿sí me escucha? Sí, sí. Que pues era el Hospital de la Mujer, ¿no? Que posteriormente se formó, que es el actual Hospital de la Mujer ahora. ¿Sí? Sí, sí, en el libro no viene mucha información de qué se hacía tal cual en ese hospital, solo mencionaba pues cómo se fue haciendo, cómo fue fundándose. Sí. Bueno, dígame. Que fue el hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, que posteriormente fue el hospital de San Juan de Dios, y ya posteriormente pasó a ser lo que es el hospital de la mujer, ¿verdad? Fue cambiando. Pero se fijan ustedes, cuando va uno a la Ciudad de México, sobre todo en el centro de la ciudad, encuentra uno demasiadas cosas que estar viendo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ir a conocer la iglesia de San Hipólito, y ahí está el solar a un lado, donde estuvo el hospital. Sí, fundado por Fray Bernardino Álvarez, o sea que fue el primer hospital para atender pacientes psiquiátricos.
Vemos nosotros el Hospital de Jesús, que está también en pleno centro ahí, unas cuadras del Zócalo. Ahí está el Hospital de Jesús. Entonces, hay cosas muy interesantes que puede ir uno a conocer. Entonces, cuando salgan de vacaciones, hagan eso, visiten museos, visiten iglesias, porque hay mucho que ir aprendiendo y conociendo. De hecho, como en la foto que está ahí, la mayoría de las estructuras que quedan en el centro histórico son parecidas, como la Sí, foto que tiene ahí la primera. sí, ¿verdad? Así está el Sí, centro histórico, pero hay muchas cosas que podemos ir conociendo. Yo cada vez que voy encuentro cosas nuevas, ¿verdad? El año pasado, a estas fechas de diciembre, andaba de vacaciones, me fui de vacaciones unos días y visité muchos museos que ni siquiera, hasta nunca había querido ir ni al de Cera, fui a la casa de Frida Kahlo, fui al Museo de la Tortura, que era el Museo de la Inquisición. No, hombre, están interesantes, muy interesantes. Entonces, continuamos con el tema. Sí, bueno, le iba a mencionar del hospital este de la mujer, Sí. de cómo fue, pues, sí, de cómo fue fundado. Uh-huh. El libro dice que los frailes juaninos recibieron pues, hospital, el cual fue fundado por el doctor Pedro López. Y después de la muerte de este doctor, el hospital, pues, se le llamó Hospital de San Juan de Dios, Por los Juanitos. donde, sí, sí. Y pues en este hospital se establecieron dos grandes enfermerías, una en la planta baja para las mujeres y otra en la planta alta para los hombres. Y pues cada enfermería tenía una capacidad de 50 camas. Uh-huh. Este hospital después fue ampliado, perdón, y pues lamentablemente se incendió en 1776, después de que se reedificó y después de la independencia, pasó a ser propiedad del ayuntamiento, tomando el nombre del Hospital Morelos, y pues Uh-huh. actualmente tiene nombre de Hospital de la Mujer. Así es. Sí, o sea, son hospitales que se han ido remodelando y que ahorita pues, los vemos actualmente, pues ya, a pesar de tener tanto año, sí, siguen funcionando. El Hospital de Jesús, pues todavía desde antiquísimo, pues, fue el primer hospital y todavía lo tenemos en funcionamiento. Uh-huh. Dale, por favor. Ok, bueno. Después vamos a tener al Hospital General, que también fue otro hospital de gran renombre. Este lo fundó Melchor de Cuellar, quien era ensayador de la Casa de la Moneda en el año de 1626. Este hospital recibió el nombre de Hospital de San Andrés Uh-huh. y fue uno de los primeros hospitales que recibían a toda clase de enfermos. Actualmente se ubica donde está el edificio de telégrafos. Bueno, este hospital también enseñó medicina. En este enseñó medicina era un médico muy célebre de esa época, don Luis Montaña. Fue profesor de vísperas de medicina y precursor de la enseñanza clínica en la época virreinal. Ya después, en el año de 1847, el Hospital de San Andrés se convierte en un hospital municipal que recibía a heridos de la intervención estadounidense y pues fue el hospital de más renombre de esta época, de la época virreinal, y estuvo funcionando hasta 1904. También otros hospitales que, bueno, menciona el libro que son dignos de mención en el tiempo del virreinato, fueron el Hospital Real de San José de los Naturales, que fue fundado en 1531 por Fray Pedro de Gante, y el Hospital de Santos Cosme y Damián, fundado por Fray Juan de Zumárraga, también el Hospital de Montserrat,
en Tacubaya. Este fue fundado eran dos aragonenses. Uno era Fernando Moreno y el otro Diego Jiménez. Y este hospital se construyó con el objeto de combatir las epidemias en el año de 1580. Ya después también tenemos hospitales de provincia que fueron ya fuera de la Ciudad de México y se fundaron varios hospitales importantes en los que menciona el libro que los que más vale la pena señalar son el hospital de Oaxtepec, que era un hospital levantado por órdenes de Hernán Cortés y era para enfermos convalecientes. Bueno, entre algunos otros hospitales también en Puebla fue fundado el Hospital de Santa Veracruz, después llamado Hospital de la Concordia. Este fue fundado en el año de 1545. Y bueno, finalmente el Hospital de San Juan de Letrán y el de San Pedro, que fueron en el año 1541 para convalecientes. También el Hospital de San Roque y creo que, bueno, o sea, ya son de los más importantes que menciona el libro. Sí, o sea, sí, aquí, entonces, ubicándonos, pues, nuevamente, entonces, la construcción de hospitales, pues, también no se vio mermada, ¿sí? Se empezaron a construir hospitales, claro que ya empiezan a buscarse hospitales ya con una especialidad propia, o sea, ¿sí? Para ciertas enfermedades, los tenían ellos bien acomodado al paciente, ¿sí? A excepción del hospital, por ejemplo, el hospital general, que ese sí recibía todo tipo de gente. Pero si amigo usted, los hospitales que habían surgido en Europa, ¿sí? Se va llegando la información también acá a México, acá a la Nueva España, y empieza también la fundación, y la iglesia va a tener mucho que ver en la fundación de los hospitales, ¿sí? Donde están buscando que la caridad y que se tiene que manejar el trato digno a las personas, pero pues yo creo que tienen que pasar años para que puedan empezar a fundarse hospitales donde se pueda atender a toda la población. ¿Sí? Así como estamos viendo ahorita, definitivamente, ¿verdad? Que cuando se funda el Seguro Social aquí en México, en 1950 aproximadamente, entonces estamos viendo nosotros que el Seguro Social pues se funda también por influencia de lo que son los seguros en los demás países, sobre todo basados en los seguros que se manejaban en la antigua Unión Soviética, es donde se basa. Y entonces el Seguro Social surge aquí también, surge dando seguridad social a los trabajadores, a los trabajadores que estaban, entonces, que se mantenía por una cuota que era una cuota obrero patronal y con un subsidio del gobierno. Entonces, con eso se estaba manteniendo el Seguro Social. Y el Seguro Social al principio pues tenía todos los ingresos, tenía muchos ingresos pues, de las cuotas obrero patronales. Entonces empezaron a hacer inversiones y se empezaron a crear centros recreativos que tenían el Seguro Social, tenían uno en Huastepec, tenían en Cuernavaca, tenían varios centros donde la gente podía ver para que pasara allá y se rehabilitara después de una enfermedad, pasara y eran centros vacacionales propiamente. Pero pues a veces, si usted sabe bien la política, los malos manejos, pues llevaron al Seguro Social pues a la quiebra, a la ruina. Y ahorita estamos como estamos, ¿verdad? Que el Seguro Social no tiene, muchas veces no completa con nada. ¿Por qué? Porque ahorita definitivamente ya las pensiones lo están absorbiendo. Cuando al principio, que era una época de bonanza, porque empezó el Seguro Social, no hay pensionados, entonces ahí debería haber empezado el ahorro para haber empezado a invertirlo para que cuando se llegaran las pensiones no tuvieran problemas para estar pagando. Y ahorita ese gran problema que está ahí viendo el Seguro Social, que lo están ahogando las pensiones, como está ahogando ahorita las pensiones a la universidad también. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, hay que pensar mucho el detalle de los pensionados, sí, y empezar a manejar con cuidado
las finanzas para no estar en la ruina, no estar en quiebra. ¿Algo más? Entonces, yo considero que pues, nos den una conclusión total de ustedes de su tema. ¿Qué concluyeron? Pues, que nos platiquen ya al final de cuentas qué es, qué nos dejan de conclusión. Garduño, Regina, Samantha. Pues más que nada fue una época que estuvo más influenciada por por la fundación de estos hospitales, porque ya se tenían centros donde se podía combatir la enfermedad y pues ya estaban especializados en varias cosas, como los hospitales que mencioné, que unos se especializaban, se especializaban en los enfermos de sífilis, otros en los enfermos mentales, o solo en los negros, o solo en los españoles, o cosas así. Bueno, eso fue lo que a mí más me pareció más importante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estaba constituido el protomedicato? ¿Quién lo formaba el protomedicato en esa época? Sí, estamos hablando nosotros del siglo XVIII. Sí, que fue el que estuvo haciendo, dirigiendo lo que fue la vida profesional de los médicos. Porque era una especie de inquisición el protomedicato. Era una especie donde cualquier persona que se fuera detectada practicando la medicina, lo llamaban, aunque presentara el título que traigo yo de la Universidad de Europa. Sí, señor, pero usted va a presentar un examen aquí. Pero ¿quién lo conformaba? ¿Quién lo hacía? ¿Sí? ¿Quién eran los miembros de protomedicato? También lo formaban médicos, ¿no? No, profe, nomás que esos médicos eran, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, fueron mandados por los reyes o por el rey. Nombrados por el rey, ¿verdad? Tenían nombramiento de España, ¿sí? Tenían algunos recomendados por parte del virreinato, ¿sí? Y entonces formaban ese grupo cerradísimo que se ponían a revisar a todo mundo, ¿sí? Y esto como pasa ahorita, ¿verdad? Dice a cualquiera así como andan ahorita los inspectores de ahorita con lo del COVID, que no se está llevando a cabo las medidas precautorias y todo aquello. Entonces, y que les van y cierran los establecimientos. Entonces, así era el protomedicato. Tenían ellos sus comisiones que empezaban a investigar y empezaban a arrimar a la gente hacia el tribunal. Hay una anécdota donde había un curandero, un indígena en Michoacán, que era Martín de Ircio, creo. Martín de Ircio, creo que se llamaba. Entonces, ese indígena era famoso acá para el lado de Michoacán, muy famoso en sus curaciones y muy acertado. Y es llevado hacia el protomedicato. Lo llevan hasta México, al tribunal, y en el tribunal pues están haciéndole un juicio, los enjuician. ¿Por qué estás haciendo esto? No, pues no sé, yo nomás sé que sé curar, así. No, pero es que tú tienes que tener conocimiento. Y el conocimiento, las preguntas que le hacían los protomédicos en esa época, era a Martín de Ircio, imagínense preguntarle quién fue Galeno, quién fue Esculapio, quién fue Hipócrates. Pues dice, pues quién sabe quién será, yo no los conocí. Antes ya no, yo no fui, está como el chiste ese, del que platican del que quemó la puerta de la Lóndiga, ¿no? Dice que estaban en la primaria y llega el inspector a revisar a los alumnos y les pregunta, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, ¿quién quemó la Lóndiga?
y le pregunta a fulano, ¿quién quemó la alhóndiga? No, dice, yo no fui, ¿verdad? Pregúntele a quien sea, pero yo no fui, a mí no me mandaron. Entonces dice que se moleste el inspector y la maestra, oye, pues, que no sé. No, si él dice que no fue, pues no fue él, señor inspector. Y así se van, hasta el final de cuentas se van con el director y el director dice, bueno, ¿cuánto costó esa puerta? Yo se las pago, ¿verdad? Pero ¿quién la quemó? No, así estaba Martín de Ircio, él no sabía ni qué era, ¿verdad? Últimamente, pues, ¿quién fue? Galeno, pues, ¿quién sabe? ¿Y quién fue? No sé. Entonces, es enjuiciado. Y cuando él ve que lo enjuician y están acusándolo, dice, bueno, es que yo nomás sé curar. Y dice que toma una hierba y les dice a los del tribunal, les dice, huelan esta hierba, huelan esta hierbita. Y se ponen a olerla, y al olerla les provoca una hemorragia. Ya están todos con una hemorragia, y lo dice, ahora sí, ustedes como médicos, pues cúrensela. Deténganse la hemorragia. Y dicen que no pudieron detenerse la hemorragia, y que cogió otra hierba y les dijo, ahora sí, con esta se va a curar. ¿Sí? Entonces el protomedicato queda en evidencia, o sea, quedaba en evidencia al estar manejando, o sea, era como la Inquisición en esa época también, ¿sí? Que no se les ocurría y acusaban, pero nunca se pusieron a investigar, y entonces aquí llegamos a la conclusión de que tenía que haberse investigado mucho, muy bien, y debe haber estado bien investigada lo que fue el manejo de la herbolaria aquí en nuestro país, que estuvo muy avanzado, ya estaba muy avanzada en esa época, ¿sí? Desde que venía arrastrada desde los aztecas. Posteriormente, digo, fue mezclada ya esa herbolaria, fue mezclada con el conocimiento de la medicina europea, y además agregado más a compuestos de tipo supersticioso, de tipo mágico, como estábamos leyendo lo que nos dice Gregorio López en su Tesoro de Medicina. ¿Sí? Entonces, es un tema súper emocionante, es un tema que estamos ya en nuestro país, estamos viendo nosotros cómo la figura del médico empieza a tomar forma, ¿sí? Cómo Bartoloache empieza a pelear, ¿sí? De que se quite esa idea de que el estudiante de medicina debe entrar con peluquín a clase. Cómo se establece y se normaliza el uso de los anfiteatros para las disecciones. Entonces, hay muchos detalles que están ocurriendo aquí en la Nueva España. ¿Algo más que tengan que comentar? Pues que creo que todavía era cuando el ser de una casta como mestiza y de rango más abajo respecto a cómo las manejaban los españoles, pues tenían prohibiciones respecto al estudio de la medicina, ¿no? También. Sí, y digo, nos va a dejar el estudio de la medicina nos va a dejar también un detalle muy importante, Romero. Si se fija, hasta la fecha estamos arrastrando nosotros, dice, se formaliza y se legaliza que el médico tiene que ejercer estar ejerciendo, practicando 2 años, maneja él, es lo que se maneja ahorita nosotros como 1 año de internado y 1 año de servicio social. O sea que desde entonces nos tienen con ese detalle, nada más las carreras de ciencias de la salud nos están dando todo ese tiempo de servicio social. Servicio social es 1 año completamente, y 1 año de internado, son 2 años, a diferencia de las demás carreras. Sí, y eso está estipulado ¿sí? Desde 1700 y fracción, que ha sido arrastrado y pues no ha sido modificado, siempre nos han sido manejando de que son 5 años de lo que es la carrera en la escuela, 1 año y 1 año de internado en hospital y 1 año de servicio social
que tenemos que cumplir para podernos titular, como está estipulado. Entonces hay mucho que hablar, hay mucho que comentar. Pónganse a leer, lean el tema, hagan ustedes una conclusión corta, no tiene caso que se me pongan tanto detalle, pero sí aglutinen los principales movimientos, los principales cambios que hay en la medicina en estos 300 años en nuestro país. Esos cambios que va a haber en la personalidad del mismo médico. Esos necesidad de aprender, esa necesidad de formar cuerpos colegiados para estar en contacto el gremio médico y estar comentando los acontecimientos, las patologías, los nuevos usos de instrumental médico, de medicamentos en el manejo de las enfermedades. Entonces, a eso corresponde el nuevo, su nueva conclusión, su nuevo ensayo, ¿sí? Concluyendo acerca de este capítulo. Entonces, yo lo subo al Classroom para que ustedes empiecen a enviármelo. Y tenemos nosotros hasta el fin de semana, hasta el domingo, para poderlo subir y empezar a tomárselos en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, Doc, una pregunta. Doctor. Sí. Respecto a los exámenes, ya ve que el mío no se lo pude enviar por la plataforma y se lo envié por WhatsApp. Sí, déjeme ver. Sí, el cuestionario que le hicimos lo tengo. No, el examen de bioquímica. El de bioquímica. Sí, también, sí. Déjeme ver, sí, déjeme ver. El examen de bioquímica. Déjeme veo. Si no, pues si quiere más tarde, No. manda un mensaje, como quiera. Sí, no, ahorita aquí lo tengo. De bioquímica, el examen de bioquímica, inclusive estuve subiendo ya en el Classroom, estuve subiendo ahí la calificación, no sé si la revisaron algunos. Sí, doctor, ya aparecen. Ya aparecen, vean. Sí, algunas. Sí, pues aparentemente voy a tener todos, no, los que yo los tengo ahí en mi consultorio, fíjese. Sí, ahorita. ¿Es del puro examen o es del parcial? No, es de puro examen, todavía no hago la evaluación. Hay que hacer una evaluación de todo lo demás, hay que ver asistencias, hay que ver participaciones, todo eso para poder modificar la calificación del examen. Y el siguiente capítulo, sí, ya ahorita vamos a terminar ya en el virreinato, vamos a regresar nuevamente a Europa. ¿Qué está pasando? Vamos hacia la medicina ya en la edad, después del descubrimiento del microscopio, vamos a seguir viendo los cambios a nivel de lo que va a ser las ciencias físico-químicas, cómo van a variar. Entonces, este siguiente capítulo lo vemos la próxima semana. Y Ok, muy bien. por favor. Bueno, ahora sí, Doc, muchas gracias. Vale.